Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión. Como les prometí, les dije que les iba a trabajar lo que era la actividad número uno o sesión número uno de esta semana. Entonces, vamos de una vez a trabajar la parte que nos corresponde. ¿De acuerdo? En esta semana, que hay dos sesiones de trabajo, una de ellas está relacionada justamente a realizar esta situación significativa. Permíteme leerlo y vamos a ver en qué consiste esta situación. Cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de largo, el cual desea darle mantenimiento. Para ello, contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede también darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero es el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminar el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente para el trabajo realizado. Muy bien. Sobre la base de este texto, me están pidiendo contestar las dos preguntas que aparecen abajo. Primera pregunta, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Y la otra pregunta es, si el otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Muy bien. A ver, lo vamos a realizar de esta manera. Para poder hacer esto, mi camarita lo voy a jalar para la izquierda. Listo. Y vamos a continuar. ¿Sí? Y lo voy a poner por acá porque no quiero que se tape esto que voy a trabajar. Listo. A ver. En primer lugar, para comprender el problema, hay 6 situaciones que tenemos que contestar. La primera de ellas me habla de qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados. Bueno, para poder contestar esta pregunta, tenemos que leer el texto, pero eso ya lo hemos visto hace rato y lo voy a resaltar. Dice, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado. Por lo tanto, la respuesta es, ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella? Tiene forma cuadrada. ¿Y cuánto mide los lados de este jardín? Cada lado mide 3 metros. Entonces, la respuesta es, el jardín de Fiorella tiene forma cuadrada y los lados del jardín miden 3 metros cada uno. La segunda pregunta hace referencia a que cuánto paga Fiorella por el mantenimiento del jardín, ¿no? Y acá dice, ¿no? Que justamente han fijado un pago de 120 soles. Entonces, por los servicios del jardinero Alberto, ¿de acuerdo? Se va a tener que pagar 120 soles. Entonces colocamos ahí, Fiorella paga 120 soles por el mantenimiento de su jardín. La tercera pregunta me habla de qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto mide sus lados. Según indica el ejercicio, el texto, me habla que Marcela, de acuerdo, tiene la misma forma su jardín, acá está, pero es el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. Cuando me hablan de la misma forma, se sobreentiende que la forma es cuadrada. Pero ahora, si me están haciendo referencia a que las dimensiones son el doble, eso significa que cada lado del jardín de Fiorella que mide 3, si yo lo duplico, estoy haciendo referencia a que cada lado debe de medir necesariamente 6 metros. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 3 será, el jardín de Marcela también tiene forma cuadrada y los lados de este jardín obviamente miden 6 metros cada uno, ¿no? Porque el lado, a comparación de Fiorella, de su jardín, mide el doble. Pregunta 4. ¿Cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? Ya, ahí lo dice, ¿no? Marcela, de acuerdo, le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín. Si Fiorella ha pagado 120 soles, quiere decir que Marcela le está pagando a Alberto el doble, lo que hace referencia a que le está pagando 240 soles. Pregunta 5. ¿Por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? Ah, acá lo dice. Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. Entonces, obviamente, ahí dice la respuesta, ¿no? Alberto le indica que no está de acuerdo porque ese monto que le está pagando no es suficiente. Y cuando indica que no es suficiente, significa que Alberto le está dando a entender que el pago debe ser más. Ahora, ¿cuál es la razón? Debe haber una razón. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Y la pregunta final hace referencia a las dos preguntas de la situación significativa. Me preguntan, ¿qué piden hallar? Obviamente, las preguntas están ahí. La primera es, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Y la otra pregunta es, si me dicen, ¿no? ¿Cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Siempre y cuando, digamos, pues el lado del jardín de Fiorella, en medida fuera el triple. Y ahí está la respuesta. Entonces, estimados estudiantes, ahí tienen las 6 respuestas para poder comprender el problema. Ahora, vamos a la segunda parte, vamos a la segunda diapositiva, para que ustedes puedan ver lo que continúa, ¿no? Y en este caso, tiene que hacer referencia a un diseño o en todo caso, ¿no? A una estrategia para justamente trabajar esta situación significativa. A ver, dice, describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. A ver, en este caso la pregunta, si bien es cierto, la respuesta va a ser objetiva, una sola, digamos que los procesos pueden ser varios. Entonces, en este caso, la respuesta sí puede ser abierta. Abierta significa que puede haber un montón de respuestas que ustedes pueden dar. Yo lo voy a partir en dos puntos, ¿no? La primera hace referencia a la situación significativa 1. Y yo en esta situación significativa 1, ¿qué es lo que haría? Bueno, lo primero que haría es determinar el área a trabajar por el señor Alberto, ¿no? Haciendo referencia a lo que viene a ser el jardín de Marcela. Y con esa información, ¿qué haría? Yo lo relacionaría con la información del área del jardín que ha trabajado Fiorella. De tal manera que voy a tener tres datos. Voy a tener el área o la medida, perdón, del jardín de Marcela. Tengo la medida del jardín de Fiorella y tengo lo que pagó justamente por este mantenimiento del jardín de Fiorella. Entonces, con esos tres datos voy a tratar de conseguir justamente una incógnita. Y eso viene a ser justamente la aplicación de una regla de tres simple, que si yo conozco tres datos, puedo justamente conseguir algo que se llama la incógnita o lo que yo deseo hallar. Y con eso yo voy a determinar el monto a pagar justamente por Marcela. Y para la situación significativa número 2 voy a aplicar lo mismo que la número 1, ¿no? Por eso digo, ¿no? Hacemos de manera similar a la situación número 1. Entonces, vamos a proceder, pues, a ver, mirando por acá. Dice, represente mediante una figura geométrica, a ver, lo voy a colocar un poquito más abajo, ahí está. Dice, represente mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella con las medidas correspondientes. Determine su área y escribe cuánto pagó por este mantenimiento. A ver, obviamente como el jardín de Fiorella lo dice el ejercicio, tiene forma cuadrada, entonces vamos a dibujar un cuadrado. Ahora, el cuadrado ustedes saben perfectamente que es aquella figura geométrica cuyos ángulos internos miden 90 grados y además la medida de sus cuatro lados necesariamente tiene que ser iguales. Entonces, en este caso, el jardín de Fiorella, cada lado mide 3 metros. Ahora, lo que yo desearía hallar es el área, ¿de acuerdo? O para ser más preciso, la medida del área que corresponde a esta región, ¿no? Cuadrangular. En este caso, ¿cómo se halla el área de un cuadrado? Fácil. Puedes aplicar borrador por acá. Si yo tengo un cuadrado y sé que cada lado mide X, porque eso es lo que yo voy a trabajarlo acá, entonces la medida del área necesariamente tiene que ser igual a la medida de un lado elevado al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque esto proviene de multiplicar justamente x, que es un lado, por el otro lado que viene a ser el x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, pues. Si tú quieres hallar el área de este cuadrado, la medida del área, simplemente tendrías que multiplicar estos dos lados, que justamente implica que tú ese lado, la medida de ese lado, lo eleves al cuadrado. Si yo agarro 3 metros y lo elevo al cuadrado, 3 al cuadrado me queda 9 y metro al cuadrado me queda metros cuadrados. Por esa razón, siempre la medida del área tiene que estar en unidades cuadradas. Conclusión, el área de este cuadrado debe de medir 9 metros cuadrados. Ahora, pero no es la única pregunta que me están haciendo en la número 1. También me están preguntando cuánto pagó por su mantenimiento. Bueno, esa respuesta es obvia, ya lo dijo la misma Fiorella, ¿no? Fiorella le está pagando al jardinero Alberto
la cantidad de 120 soles. Miren, ahí está.